Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Square SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Soy Sebastián y junto al profesor Francisco le damos bienvenida a ustedes en este capítulo de análisis del Gran Premio de Australia en esta nueva temporada 2026 de la Fórmula 1, la 76 de la histórica Fórmula 1, la segunda de nosotros y bueno, brevemente hablaremos con el profesor respecto de lo que nos dejó esta nueva regulación, estos nuevos autos, esta nueva disposición en pista que nos deja al comisario George Russell como primer lugar y primer candidato ya serio para el título de pilotos y Mercedes nuevamente como serio candidato también para el campeonato de constructores en un fin de semana la cual nos deja ciertas dudas, ciertas interrogantes, ciertas cuestiones que vamos a tratar de analizar brevemente en este capítulo. Así, amigo, en este país de Australia, el cual los canguros saltaban y donde el único que no pudo saltar bien de alegría fue el piloto local, damos ya la primera gran bienvenida a esta temporada. Así ¿Qué te es, pareció, amigas y amigo? amigos, darle la bienvenida a este nuevo capítulo, el primer post carrera que tenemos efectivamente para este año 2026, en este cambio reglamentario, en esta nueva era de la Fórmula 1, donde las alarmas ya se prendieron, donde las discusiones están bastante acaloradas y han planteado la gran interrogante, ¿está muerta la Fórmula 1? Esa es la gran interrogante que se ha podido evidenciar sobre todo en los análisis de muchas personas, comentaristas, gente aficionada al deporte, cierto, de la Fórmula 1, y también, ¿por qué no?, gente, público general, que incluso hay algunos que ven hace muy poco tiempo Fórmula 1, o incluso como también aquellas generaciones un poco más antiguas que llevan bastante tiempo no inscritas en esta categoría, están marcando un punto, yo creo que es crucial y que nos va a tener debatiendo esto bastante largo, por lo menos durante el primer cuarto de esta temporada, que va a ser si esta reglamentación efectivamente está propiciando el automovilismo como la gran mayoría de personas lo entienden y como efectivamente hemos entendido también la Fórmula 1. De esta manera, ¿qué puedo decir, amigo mío? En parte, plantearte esta interrogante a ti. ¿Qué te parece esta pregunta que se está mencionando, esta afirmación que en algunos casos se está dando un poco a la luz pública respecto a el nivel de lo que pudimos ver en la carrera en Australia? Para ello también me gustaría dejarte una siguiente interrogante y que lo podamos conversar. Además de si tú crees que la Fórmula 1 muere con esta nueva era o con esta nueva reglamentación, si por el otro lado para ti fue un gran premio disfrutable y qué puedes sacar tú al respecto, ¿no?, como apreciación general. Eso, amigo. Claro, creo que primero, y muy bien lo menciona en esta observación inicial, estamos en una era que la Fórmula 1 y la FIA y todos los organizadores, todos los equipos se enfrenta a un factor completamente distinto y no por ello tan menos importante, que es el público. Creo que es primera vez en la historia de la Fórmula 1, puede cualquier persona decir lo contrario, y es válida también su opinión. Creo que es primera vez que la Fórmula 1 se enfrenta a las redes sociales propiamente tal y ve este nivel de conocimiento por un lado o también de opinión por el otro de tantas personas. Creo, a mí me llama mucho la atención cómo en cuestión de horas uno ya con el algoritmo completamente Mm, saturado de Fórmula 1 mm. encuentra mucho nivel de análisis de personas antiguas dentro de la categoría, pero también de personas nuevas alegando respecto a esta nueva Fórmula 1, siendo yo creo que a veces incluso exagerado la forma en que se plantean las cosas o también incluso una repetición de argumentos las cuales a veces incluso pierden el sentido en cierto punto. Mm. Creo que como en cualquier etapa la Fórmula 1 está buscando una nueva era de innovación, lo cual está dentro de la lógica de un deporte la cual siempre ha buscado la innovación. Tenemos que también entender de que los motoristas acá son quienes llevan la competición en definitiva y quienes también llevan a los autos para que la reglamentación se adapte y se Mm. adecue a ella. Lo hablábamos en un comienzo de la temporada pasada, Mercedes, Audi se estaban oponiendo y eran bastante reacios a la introducción de un motor V8, Mm. V10 de estos combustibles sintéticos, porque su estrategia de venta es el auto eléctrico.
Y el planteamiento en todos los países donde ellos tienen comercio, como son particularmente la Unión Europea, es la proyección del auto eléctrico. Entonces no podemos esperar de que la Fórmula Uno no trate de buscar herramientas de innovación, como siempre se ha tratado de llevar, tendientes a también hablar dentro del ambiente del mundo eléctrico. Quizás nos estamos enfrentando, tenemos esta discusión o choque frente, por ejemplo, a otras categorías que ya tienen esta esencia, como es la Fórmula E, el caso concreto, pero la Fórmula Uno tarde o temprano tenía que adaptarse de esta forma. Ahora, el tema del reglamentario, ¿será permanente? ¿Será que los motoristas ahora escuchen y digan, ya, vamos a cambiar esto para la normativa del 2030? ¿O quizás estamos recién iniciando una era en la cual vamos a terminar con un auto completamente híbrido o completamente eléctrico, que también puede ser de aquí a una normativa de 10 años más? Y tendríamos que adecuarnos a esa categoría. Así se ha planteado siempre, la Fórmula Uno así ha evolucionado y no por ello ha dejado de ser menos Fórmula Uno que otras veces. Ya, no eres tan catastrofista entonces. Claro, yo creo que como tú bien mencionaste, hay que darle un tiempo a esta categoría para poder ver qué es lo que nos presenta. Ya. Quizás terminado estos primeros 4 años, veamos que es un desastre y tiene que cambiarse. Quizás no. Yo debo decir que también tengo la perspectiva de que no hay que echar por tierra esta nueva normativa considerando que recién llevamos un gran premio. ¿Eso quiere decir de que la Fórmula 1 está muerta? No necesariamente, ¿no? La Fórmula 1 ya lo hemos hablado, a veces la gente olvida, ¿no?, de la evolución histórica. La Fórmula 1 siempre ha sido una categoría de evolución, ¿no? Nunca se estanca bajo una normativa por más de 10, 15, 20 años en ningún caso. Siempre por lo menos tienen periodos o estaciones muy marcadas. Lo que obviamente ha generado ciertos cuestionamientos, sobre todo cuando ciertos equipos también ganan ciertas eras y dominan ciertas eras de reglamentación. Ahora bien, yo quiero ser también muy sincero en decir de que lo que yo vi el día domingo de la carrera del Gran Premio de Australia es bien raro. Algo que no acostumbraba yo a ver hace mucho tiempo dentro de lo que he visto también esta categoría, y donde lamentablemente sí hay elementos que para el espectáculo mismo, como tanto se ha hablado aquí de aumentar el espectáculo, de hacer las carreras mucho más llamativas, sí siento de que hay una cierta artificialidad en cómo se están planteando los adelantamientos en pista y en la misma gestión de los monoplazas. En ese sentido, sí hay que destacar de que por lo menos lo que vimos el fin de semana fue atractivo, por lo menos en un inicio. Sí generó ciertos problemas en la parte media de la carrera, que era algo que nosotros ya habíamos visto incluso con la era del efecto suelo, o incluso claro, en los años de dominio de la era híbrida desde el 2014 en adelante. No es raro que eso ocurra, pero sí yo concuerdo con aquellas visiones del público general y de creadores de contenido que también están dando sus apreciaciones, o incluso también los mismos periodistas, en de que acá sí el rol de piloto sí perdió harta esencia de lo que podría haber sido en otra normativa, donde el adelantamiento sea algo que se juegue en los pilotos y que no dependa de cuánta energía tú tengas, sino de cómo yo finalmente voy entendiendo la carrera, y donde incluso los pasos por curva yo puedo en el fondo llegar más al límite que el otro piloto y quizás de esa manera llevar a cabo un adelantamiento. Sí, eso estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿eso quiere decir de que yo estoy de acuerdo con que la Fórmula 1 murió? No. Yo creo que hay que darle un respiro y sobre todo a tener algo en consideración. Esta es una reglamentación, y yo soy muy afirmativo en esto, que va a tener cambios durante todo este año, y es muy posible de que si la presión constante de los pilotos, o en algún caso de ciertas escuderías, por llevar adelante algún cambio de reglamentación, y que esto tenga evidencia incluso palpable en cómo el mismo público lo está sintiendo, yo creo que la FOM, en este caso Liberty Media, y evidentemente que la FIA van a tener que responder para poder llevar a cabo alguna actualización de este reglamento y que beneficie un pilotaje que entendamos nosotros como un pilotaje que va al límite y que no dependa de que no puedo aguantar más con él. Se nos llegó a caer aquí George Russell de lo que estamos hablando hoy día, siendo que él fue uno de los que más defendió el reglamento después de la carrera. Ahí vamos a hablar después de ello, pero sí, concuerdo con que hay ciertos matices que van a tener que cambiar, y que claro, la artificialidad de los adelantamientos y el excesivo uso de la dependencia energética es algo que a mí me decepciona un poco de lo que vimos en este reglamento, pero eso no quita de que hayamos tenido una carrera interesante.
¿ya? Y eso es algo que también vamos a conversar hoy día. Pero volviendo a un punto que mencionas, yo también debo dejar en claro a un aspecto. A mí también me molesta la Fórmula Uno actual. Lo venimos conversando Mm. hace tiempo ya. Sí. Se analizó en su momento las declaraciones que se habían dado previo a ya puesta en marcha este nuevo reglamento. Lo conversábamos el año pasado de las preocupaciones que existía en ciertos grandes Mm. premios en particular que todavía no se disputan. China, un Por ejemplo, caso, lo que se nos viene ahora. lo que se nos viene este fin de semana, en que cuál va a ser la potencia que van a tener Mm. los autos, cuál va a ser la real velocidad, Mm. es una incertidumbre total. Mm. Y en ese sentido, para nosotros, y en particular a mí, me molesta mucho y me uno a lo que dice el resto. Mm. Si seamos sinceros, en ese Mm. sentido, yo creo que la mayoría, si no decir toda la comunidad de Fórmula Uno piensa de la misma forma. Mm. Quizás los términos difieren cada uno, Claro, por supuesto. pero yo sigo creyendo, y ahí yo te dejo también planteada la pregunta. La Fórmula Uno, ¿cuál es la esencia de la Fórmula Uno? Mm. Mucho se habla de cuál es la esencia de la Mm. Fórmula Uno, que se perdió la esencia de la Fórmula Mm. Uno. Para mí, si vemos la evolución o toda la historia de la Fórmula Uno, para mí la esencia es la innovación, Mm. independiente de todos los demás matices que hay. Mm. Es la innovación que lleva a que un equipo logre una era de dominio en cualquier momento. Mm. O sea, podemos decir, en los 50 había más batallas, Mm. estamos claros, era otra Fórmula Uno. No por eso es menos Fórmula Uno en perspectiva de lo que fue el año pasado. Mm. Pero tenemos eras de dominio de McLaren en los 70, eras de dominio también de McLaren en los 90 Mm. con Senna, con Prost. Mm. Tenemos era de dominio de Ferrari con Mm. Schumacher. Tenemos era de dominio de Lotus. Tenemos era de dominio de Williams. No por ello significa de que por existir una era de dominio, por ejemplo, ahora que se habla de Mercedes, porque entendió mejor el reglamento, significa que la Fórmula Uno sea más mala en tal o cual época. Significa de que la innovación llevó a que ese equipo leyera mejor forma el reglamento. Mm. Y por otro lado vemos, y en este sentido también me llamó mucho la atención, de que se habla de muchos adelantamientos artificiosos, lo cual en parte Es verdad, sí, es verdad. Pero por otro lado, tenemos que entender de que las normativas de la Fórmula Uno en esta era son de esta forma y te presentan la posibilidad de ver si un piloto se puede adaptar a esa regulación Sí. más rápido o no. Sí. Y en ese sentido, quiero decir, Lewis Hamilton venía de una era del efecto suelo en la cual después del octavo lugar no se veía. Más arriba, difícil peleaba. Después de. O sea, tuvo claro, victorias con pero, Mercedes, pero tuvo victorias hasta el 2021. Pero fue muy irregular. Y después del 2021 Sí. fue completamente irregular. Sí, Un muy piloto irregular. que incluso con Ferrari no lució. Y llega a este fin de semana con una nueva forma. Nosotros hablábamos, y a mí mi preocupación era un piloto más antiguo. Y demostró estar en el mismo nivel que muchos pilotos más jóvenes. Max Verstappen, que larga muy atrás, salvo el parón que le hizo Lando Norris en esa batalla, también uno puede decir artificiosa, pero Lando Norris es campeón del mundo y viene conduciendo un McLaren, no está conduciendo un Williams. Vemos a un Max Verstappen que también leyó y tuvo varios adelantamientos. Entonces, yo creo que hay que repasar los reglamentos, hay que tratar de ver cómo va evolucionando, porque ya van a haber modificaciones. Ahora mismo, este fin de semana, van a haber modificaciones para el Gran Premio de China. Siento que el equipo y el piloto que se adapte mejor va a lograr lo que en definitiva todos disputan, que es el campeonato. El campeonato, por supuesto. Sí, yo concuerdo con tu mensaje, con tu perspectiva. Me parece, yo diría, como te digo, un poco compleja la situación respecto a que es difícil también mediar la opinión de los pilotos que han sido también tan críticos con la nueva reglamentación. Claro. Y claro, ellos son los primeros en observarla porque son los que están ahí conduciéndonos la máquina. Pero claro, yo quiero rescatar una de las palabras que mencionaste, que fue la innovación, ¿no? Cómo los equipos leen mejor una reglamentación y de qué manera pueden diseñar un monoplaza que cumpla con esas características y además pueda ser competitivo en pista, que es lo que se busca. Ahora bien, eso no implica que haya que desmeritar el factor humano de quien conduce la máquina. Yo creo que es ahí donde hay que quizás
actualizar la reglamentación para que por lo menos podamos tener pilotos que no dependan de apretar un botón en pista y poder generar un adelantamiento. O que en algún momento puedan decir, bueno, prefiero que me adelanten para yo después poder volver a devolver el adelantamiento, que es un poco lo que vimos en la batalla entre Leclerc y Russell. El Claro, mismo Leclerc mencionó esto después de la carrera. Y si bien, por ejemplo, Leclerc no es tan catastrofista con el reglamento, él ha sido por lo menos bien sincero en decir que si bien son autos que no son tan agradables de conducir, a propósito de esta dependencia a lo automatizado que está esta nueva reglamentación de la Fórmula 1, sí en ese sentido resulta interesante y donde la adaptabilidad es uno de los grandes factores. Porque claro, acá no se van a... Los pilotos tienen que salir a competir y dar lo mejor de 100 pistas. claro. Aún así, cual sea la reglamentación, si quieren obviamente conquistar victorias, ganar puntos y sobre todo sacar un equipo adelante, tienen que seguir jugando a través de lo que plantea este 2026, donde las reglas del juego son nuevas y hay que obviamente acostumbrarse a las reglas del juego. Y en ese sentido, adaptación, innovación y evolución van a ser, yo creo, una de las grandes características de lo que vamos a ver por lo menos esta temporada. Pero yo sí quiero tener esperanza de que se pueda algo ajustar de esta nueva normativa para que beneficie finalmente lo que hemos hablado acá. Quitar al adelantamiento que vimos en Australia ese artificio y un poco que recurra más en la mano también del piloto, lo que pueda Claro. gestionar de manera deportiva en pista, que es lo que a mí también me llama la atención de una categoría como esta, no como la Claro. máxima categoría del automovilismo mundial. Eso tengo que Claro. decir. Sí, concuerdo completamente. Ahora, mi pregunta, y se las dejo formuladas también a ustedes, si es que volviésemos, por ejemplo, a un motor V10 Mm, recordando, por ejemplo, las temporadas 2004, 2003, 2002, en que, por ejemplo, teníamos un motor Ford que mm, era Cosworth, sí. el cual se reventaba a mitad Mm, de la carrera, en que el motor más fiable era un Ferrari, mm, pero que en definitiva los demás equipos también tenían problemas de fiabilidad constante. McLaren, por ejemplo, eh, sabemos de que tienen más potencia, van a pelear hasta el límite, pero ¿sería la misma crítica por parte, por ejemplo, de los pilotos mm, que se ven en la posición negativa? mm. Porque en estos momentos la crítica que tienen todos son los pilotos que se ven más alejados. Sí, sí. O sea, Max Verstappen claramente no le gustó esta forma de Fórmula Uno. Quizás tiene algo más para pelear, quizás más adelante le guste, no Mm. sabemos. Ahora, Que igual Red ahora, Bull para mí es un equipo que está ahí, o sea, lo vimos con Hadjar, esperemos en China a ver qué claro. pasa, claro. Pero, por ejemplo, claro, la primera llamada de alerta son de los equipos los cuales todavía no están ganando. Sí, O eso sea, es lo mismo que pasó cuando empezó la introducción de la era híbrida del del 2014, 2014. Mm, es reiterado. sí. Ahora la única diferencia es que hay más voces y es más visible esas voces. Mm. Sí, sí, concuerdo con eso. Ojalá que avance a mejor. Yo Claro, insisto en que tener ilusión y sobre todo también porque vimos algo que fue interesante el fin de semana. Si tú gustas, amigo, pasemos a hablar un poquito también del fin de semana claro, ahora. sí. Si no, nos vamos a quedar aquí todo el capítulo Eh, hablando sobre si la Fórmula 1 murió o no. Claro. Ya, yo lo quiero dejar como Amigos, sí, interrogante. amigos, disculpe por la lata. Era el momento de hablar desde la De perspectiva, desahogo también un sí, poco, algo ¿por qué no? de... Han sido meses densos, yo creo que Sí. para todos en cuanto a qué es lo que se va a esperar de la Fórmula Uno y qué es Mm, lo que estamos viendo. Nosotros mismos estamos un poco desilusionados por cómo se dio el fin de semana, por cómo mm. terminó para Ferrari. Claro, además. Pero yo creo que es importante, como tú bien mencionas, empezar con desmenuzar este fin de semana, la cual nos Sí, deja hartos problemas, hartos fallos por parte del equipo, sí, hartos golpes sí, duros, sí. y que incluso en clasificación muestran a un Max Verstappen campeón Mm. como lamentablemente uno de los que se ven damnificados con este golpe en la curva uno. Así es, bueno, en las prácticas ya tuvimos un fin de semana que partió por lo menos interesantísimo. Yo me quisiera sobre todo volcar un poco a lo que fueron las prácticas libre 3, pero debo decir que por lo menos las prácticas libre 1 y práctica libre 2, uno ya podía ver algunos matices muy interesantes. Por un lado, Ferrari estaba muy bien sólido, dominando los tiempos. Por un lado, Charles Leclerc muy constante en términos de ir mejorando y estableciendo récords de circuito en las vueltas que iba dando. Con Hamilton también se iban jugando un poco ese rendimiento y el impulso que iban teniendo en pista. Sin embargo, se vio también a unos Mercedes que también fueron escondiendo mucho durante el fin de semana
y que podríamos decir que soltaron el grifo ya para la clasificación, Claro. donde se notaron las mayores diferencias. Sin embargo, lo que vimos por lo menos ya en las prácticas libre 2 y la práctica libre 3 ya un poco determinaba ese que estaban aflojando un poquito los Mercedes y que no estaban mostrando tanto. Sin embargo, pudimos ver tiempos interesantes de algunos McLaren, Lando Norris muy bien en algunos momentos, Oscar Piastri siempre por Claro. delante del piloto británico, hay que decirlo. Sin embargo, vamos a ver ya el problema que va a tener Piastri de entrada con el Gran Premio de Australia. Y la verdad que por lo menos las prácticas cierran con un Aston Martin con hartos problemas, ya lo hemos hablado, lo vamos a ver después en carrera, y posteriormente vamos a ver también, no sé, equipos como Williams, equipos como Alpine, que también van a estar ahí con rendimientos moderados en pista, van a estar sobre todo ahí en la parte media, pero sí debo decir de que uno de los equipos que más me sorprendió fue el equipo de Audi. Audi Claro. fue muy sólido, muy consistente a pesar del problema que van a tener después el domingo con el DNF de Hülkenberg sin comenzar incluso la carrera. Y en términos generales, hablando de eso, ¿cómo ves o tienes de lectura esta evolución por parte de Audi, un equipo el cual veíamos en las Mm, prácticas, perdón, en los ensayos de pretemporada como un equipo bastante alejado sí. y que de pronto ya están los puntos que era Mm. impensado? Sí, o sea, yo por lo menos, claro, vimos un Audi por lo menos en los test de pretemporada con harto problema. Si nos remontamos a Barcelona, por ejemplo, donde Audi tuvo poco kilometraje comparado con el resto de escuderías. eh, pero ya uno en Bahrein pudo ver sensaciones muy positivas. O sea, por lo menos Audi en términos de fiabilidad fue evolucionando. Comenzaron con algunos problemas, pero después lo fueron obviamente mejorando de cara al Gran Premio. Y por lo menos hemos visto una evolución que va en ascenso. ¿Ya? Si bien obviamente lo de Hülkenberg es crítico, considerando de que es su primera carrera y ya tuvieron un piloto que no pudo salir a Claro. pista, pero por lo menos lo que vimos con Bortoleto fue bastante positivo en términos del rendimiento que tiene el auto, por lo menos en pista. Ya de entrada ellos mostraron un paquete aerodinámico muy diferente y por lo menos como motorista ahora sí en toda la regla, podemos decir que tiene por lo menos una muy buena base por la cual ir trabajando. Ahora hay que decir de que si bien Audi es el gran equipo nuevo, ellos ya venían con un tiempo de trabajo Claro. previo y además sumémosle que parten también de una base de lo que era Sauber, obviamente, con toda una base también de ingenieros y técnicos que pudimos ver que se conservaron dentro de lo que había sido el proyecto en años anteriores. Así que sí, Sauber para mí fue la gran sorpresa de este fin de semana. No lo esperaba ver arriba, por ejemplo, peleando con, por ejemplo, con Williams o con Alpine, ya que algo que Claro. pudimos ver el fin de semana. Y por lo menos ya de entrada nos da buenas sensaciones la marca y la escudería alemana en este caso. Y ahí podemos también analizar la otra cara de la vereda Que es de Cadillac, un, por ejemplo. claro, un equipo que ingresa esta temporada Mm, con varias expectativas, pero que en lo personal creo que el haber concluido una carrera mm. con Checo Pérez demuestra de que al menos hay una evolución constante y Sí. una intención de competir. Sí, o sea, hay que, yo creo que agradecérselo también a los pilotos, en este caso, y sobre todo también a Checo, que pudo obviamente terminar el Gran Premio. Claro. Que Valtteri ahí nos dejó un abandono, ¿no?, en la carrera, bastante aparatoso, porque recordemos que se tuvo que cerrar el pit lane al momento de que, en este caso, Bottas queda ahí tirado, ¿no?, a propósito de un problema, creo que fue eléctrico, si no me equivoco, Claro, un sí, problema de la eléctrico, unidad de así que potencia. de la unidad de potencia. Así que, por lo menos eso nos pudo dejar ya lo que fue las prácticas libres, pero algo interesante va a ser la clasificación, porque ahí las diferencias van a matizarse, yo creo, un poquito más. Claro, empezamos una clasificación con esta sorpresa primero por el equipo Mercedes de poner Mm, en pista nuevamente el auto de Kimi Antonelli, que en la Q3 lo destrozó completamente. mm, Se pensaba en un momento de que no iba a poder alcanzar el auto a ser reparado, pero en forma milagrosa y en parte mm, por la ayuda de Max Verstappen, quien choca en esta curva 1, permite a que el equipo Mercedes pueda poner en mm. pista el auto de Antonelli. Sí, un choque bien fuerte, la verdad. Destruyó sobre todo la parte del tren trasero del auto y después obviamente parte de lo que sería la zona delantera derecha, si no me equivoco, del monoplaza. Y dejando un poco la interrogante si Antonelli va a poder participar. Claro. Ahora hay que aplaudir a los mecánicos del equipo de Mercedes porque pudieron tener un auto competitivo y sobre todo bien arreglado, ¿no?, bien corregido para poder disputar la clasificación, dejando a un Antonelli en segunda posición. Claro, un Kimi Antonelli el cual se mostró sólido durante todo el fin de semana. Yo creo que ¿Te gustó el ritmo de Antonelli? ¿Te gustó por lo menos la progresión de su fin de semana?
Claro, creo que dentro de las líneas generales, salvo ya en carrera, Mm, siempre se mantuvo en el mismo nivel que George Russell, mostró varias velocidad, mucha velocidad punta, mm, un piloto el cual se adaptó muy rápido mm, al estilo de conducción del Mercedes y que yo creo que en parte trastocado solamente por este choque en la práctica 3 mm. terminó relativamente lejos de su compañero, pero que también, si lo ponemos en perspectiva ya dentro de la carrera, una difícil largada para ambos pilotos de Mercedes Mm, termina también en parte condicionando a un mm, Kimi Antonelli que tuvo que recuperar de a poco posiciones mm. con batallas con, por ejemplo, Lewis Hamilton. Claro, ahora si nos retomamos, por ejemplo, ya lo que fue la clasificación, vimos por lo menos como tú mencionabas, los Mercedes siempre ahí en primeras posiciones, metiéndose entre medio algunas veces, algún McLaren, ¿no? Por ahí Verstappen, Hadjar, pero bueno, lo de Verstappen obviamente fue bastante crítico, por lo menos lo que Claro. vimos el fin de semana. En las prácticas estuvo muy bien, pero tuvimos este error, ¿no? A propósito de un problema que se está volviendo bien recurrente en los monoplazas actuales, que es esta especie de cuando la potencia como tiende como a derrapar las ruedas, Claro. ¿cierto? Traseras y genera una desestabilización del monoplaza, lo que puede generar de que el monoplaza obviamente entre en algún giro, ¿no? Salga de la pista, que es Claro. un poco lo que vimos con Checo Pérez ya en las prácticas, y luego le pasa, ¿no? A Max Verstappen, si no me equivoco, esto fue en Quali 1, generando una salida de pista y el primer abandono de la clasificación, dejando un Verstappen muy enojado por lo demás, porque fue muy crítico el momento en de que supo que fue a propósito de este problema, sobre todo en términos de cuando se da el impulso eléctrico, Claro. tiende a generar esta especie de derrape, ¿no? del tren trasero, y obviamente eso lo llevó a la grava y obviamente dejándolo fuera de la clasificación. Claro, es parte de la adaptación. Yo creo Mm, que va a tener que ir cada piloto tomando en cuenta, mm, salvo de que, como mencionabas antes, exista una modificación drástica en el reglamento como para efectos de mm, evitar eso. Frenado de motor, de acuerdo a algunos también especialistas, que lamentablemente afecta mm. en principio a Max Verstappen, pero que al final también nos da Claro, esta carrera de evolución para el piloto neerlandés que fue sí. bastante interesante, aun cuando después él de Mm, forma sarcástica sí. hablaba de lo mismo. Sí, eso del freno de motor, como tú bien indicaste, generaba este problema y obviamente el despiste también del monoplaza que lo terminó dejando fuera de la Q1. Luego ya, bueno, en Q2 y Q3 vimos también ya lo que un poco las sensaciones que ya teníamos respecto a las proyecciones que teníamos también del rendimiento de los Claro, monoplazas. O sea, vimos también muy bien a los equipos, ¿cierto? De Mercedes, Ferrari, Red Bull por parte de Hadjar, que anotó un muy buen fin de semana, hasta obviamente la carrera del día domingo, que ya hablaremos. Y por lo menos también hay que decir de que un ritmo, si bien no tan sorprendente, pero por lo menos consistente por parte de McLaren. claro. Un fin de semana para McLaren que fue de menos a más, yo creo, Mm, y hasta el día de la carrera, que lamentablemente ya mm, vamos a analizar. Y en que Lando Norris siento yo que mm. nunca logró adaptarse bien a las condiciones del Gran Premio. Así es. Pasó lo mismo también con otros pilotos también que tuvieron hartos problemas. En el caso, por ejemplo, de Williams también se los vio un poco complicados. Por un lado también Carlos Sainz, ahí lo vimos un poco complicado también durante el fin de semana, saliendo poco a pista, por ejemplo. Y también lo vimos con equipos como Alpine, ¿no? Sí. Gasly fue la gran, obviamente, figura el fin de semana para la escudería francesa. Sin embargo, Franco Colapinto dio, bueno, podríamos decir, demostraciones de una gran solidez, pero obviamente se fueron diluyendo, no necesariamente por problemas propios del piloto, sino también por algunas malas gestiones que se van a dar después en carrera y como lo vamos a conversar posteriormente. Claro, para mí yo creo que Alpine ha sido la excepción del fin de semana, más Mm. allá de los equipos que por lógica Sí, uno como podría, claro, Cadillac o o Aston Aston Martin, Martin. que Mm, ya sabíamos de que venían con un nivel de mm, problemas mayor, pero Alpine para lo que vimos también en los test de pretemporada y lo que se hablaba de estas evoluciones que tenían y estas modificaciones aerodinámicas, mm, pensábamos de que iba a estar al menos un poco más arriba. mm. Logra Gasly puntos, pero el equipo fue completamente una decepción a mi criterio. No Mm. logró convencer para todo lo que se tenía proyectado y con estos motores Mercedes Sí, adicionales. sí, yo creo que, bueno, vamos a ir viendo lo que pasa con Alpine, que si bien tienen ahora
un mejor rendimiento a propósito del motor Mercedes, pero claro, todavía hay una serie de problemas que sobre todo están dejando al piloto argentino, yo creo que un poco más relegado que al propio Pierre Gasly, que por lo menos pudo tener una buena actuación el fin de semana. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, bueno, ¿qué podemos decir? Equipos como Haas tuvieron un muy buen rendimiento el fin de semana. Bergman lo vimos muy sólido también. Podríamos decir que delante o de Ocon yo pondría a Bergman por lo menos de su actuación este fin de semana. Ocon con Nuestro análisis, nuestra harto predicción. problema. Y bueno, también Aston Martin, que fue obviamente si hay decepciones, Aston Martin es la gran decepción de todo este inicio de temporada 2026. Incluido con las declaraciones que da Adrian Newey en cuanto a la decepción que tenía con Honda por cómo se llevaba la evolución de este motor. Esta información que habría recibido en noviembre del año pasado de que estaban bastante retrasados y que lamentablemente para las aspiraciones del equipo Aston Martin lo llevaría a lo que ya están viviendo como pesadilla, un retroceso, un mal comienzo de año. Ahora, Con un motor además que estaba generando grandes problemas en las manos también de los pilotos, como se informó durante el fin de semana. Estas vibraciones que estaba generando el motor Honda que hacían sobre todo muy incómoda la conductibilidad del monoplaza, ¿no? claro, con problemas de nervios se decía Sí. de los pilotos, de que estaban hasta masticando chicles para poder soportar a Mm, nivel bucal estas vibraciones y que también llevan a que las baterías empiecen a sufrir problemas al punto de que solamente contaban con dos baterías mm, adicionales en caso de algún problema adicional. Lamentablemente el equipo no iba a mm, participar en el Gran Premio de Australia y peligra también en China. mm. Ahora, ¿le pesa a Adrián Newey ser diseñador y además jefe de equipo en Yo creo que situaciones sí, como esta? yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que desde un principio para mí esta lectura de dejar a Adrian Newey como jefe y cabecilla del equipo no lo encontraba una buena estrategia, podríamos decir política dentro del equipo de Aston Martin. Yo hubiese dejado a Newey en su área, en lo que él tiene que obviamente que dedicarse y enfocarse como ingeniero, y haber dejado el tema de la administración del equipo en otra persona que hubiese tenido un trabajo mucho más meticuloso a la hora de poder también fiscalizar el desarrollo del motor. Porque Claro. ahí es el gran problema de Aston Martin. Aston Martin dejó, yo diría que una de las grandes decepciones en la historia de la Fórmula Uno, sobre todo considerando el peso que ha tenido como marca Aston Martin a Claro. día de hoy, considerando también el liderazgo que le ha dado Lawrence Stroll y la gran innovación tecnológica, aerodinámica, Toda la toda la inversión. inversión económica que ha estado haciendo también el equipo, y que tengamos este tipo de problemas por una cuestión tan simple como no haber estado pendiente al desarrollo del motor Honda y las personas que estaban trabajando en el desarrollo de ese mismo motor. Claro. El que fue obviamente lo que pudo evidenciar también el propio Newey, donde incluso fue tan terrible que en noviembre recién ellos pudieron darse cuenta del año 2025 el gran problema que tenían con respecto al desarrollo del motor, y ya desde ahí hemos visto, ¿no?, esta hecatombe del equipo, en este caso británico. Y bueno, veremos qué depara, ¿no?, al futuro Aston Martin, considerando de que ahora incluso la misma carrera de Australia fue una carrera de testeo. O sea, ni Claro. siquiera fue una carrera que pudieron disputar en suma con todo el rendimiento en pista y poder aprovechar, ¿no?, la posibilidad de llegar al punto, lograr algo. La verdad que vimos más intención de competición por parte del propio Fernando Alonso que lo que pudo hacer el programa de trabajo de Stroll en este caso, que fue muy breve y por lo demás con tiempos muy altos, siempre muy relegado y rezagado del resto de pilotos. Claro, eso sí, destacar de que al menos giraron más de las De 15 lo que se esperaba. o 25 vueltas que se decían. Mm. Si bien fue de testeo, aprovecharon la única oportunidad que podían tener, lo que era dentro de pista, Mm. la posibilidad de ya poner en práctica y analizar nuevos datos. Lamentablemente Mm. se habla de que al menos hasta mitad de temporada Sí, el podrían equipo estar con tendría problemas. estos problemas, Sí. claro, y eso los llevaría no solamente a no pelear nada, Mm. sino que también las complicaciones económicas que propias de un equipo que tiene que desarrollarse de nuevo durante toda una temporada. Lo más probable es que ya abandonen el proyecto para este año 2026, Mm. pero y para el 2027, ¿Qué va a pasar? ¿Van a claro. seguir con Honda? No se sabe. Puede que esa relación genere algún tipo de eliminación del contrato, de lo contractual que tienen ahí el equipo de Aston Martin con los motoristas de Honda. Así que veremos cuál es el futuro.
por lo menos vemos un Alonso que tiene hambre, Claro. pero claro, esa hambre se diluye con tanto problema de expectativa, con falsas ilusiones. Algunos ya están hablando del próximo retiro de Fernando Alonso para esta temporada, algo que nosotros igual conversábamos y quizás nos puede dejar un poco alguna sensación al respecto, pero veremos qué es lo que ocurre con el Nano. Ahí vamos a ver si es que el proyecto de Aston Martin por lo menos puede ir mejorando con el transcurso del tiempo. Claro, y la promesa Stroll, También, lamentablemente, ¿cuánto la promesa Stroll va a poder ganar? Algo, a ver lamentable. si en algún circuito con lluvia veremos si es que algo hace este Aston Martin, pues, este AMR26. Amigo, pasemos a la carrera. Pasemos a la carrera. Pasemos a la Le hemos carrera. dado vuelta Le hemos mucho. dado harta vuelta, pero pasemos a la carrera ahora. ¿Qué te pareció la carrera en términos generales, amigo? ¿Cuál fue tu sensación inicial? ¿Qué pensaste después? Nosotros conversamos durante la carrera, evidentemente, pero ¿cómo la viviste? Primero decepcionado por lo que fue el choque de Oscar Piastri. Sí, partimos Lamentable, mal ya. partido mal, Sí. partido mal. Eh, Entiendo de que las emociones pueden estar latentes, pero un error bastante feo el del Mm. piloto australiano. Que puede ser también producto de algo técnico. Claro, Algunos hablaban también de esto del freno de motor, que pudo generar algún problema, pero también mal por Piastri, claro. ¿no? Porque hay que tener esas precauciones, sobre todo en lo que fue una vuelta de instalación. O sea, ni Claro. siquiera estábamos hablando de una vuelta de precalentamiento antes de la largada. Se estaban instalando recién los monoplazas y le Eh, ocurre esto más encima al piloto de casa, que eso es lo Claro, peor. estábamos conversando, recordando en su momento lo que fue el choque de Max Max Verstappen en Verstappen. Hungría, Mm, pero fue en condiciones de lluvia, en otro tipo de circunstancias. sí. Acá completamente destruye el auto y lamentablemente para las aspiraciones del piloto local sacaban en esa oportunidad. Y otro que también sufrió mucho y que ya lo mencionaste fue Nico Hülkenberg, que lamentablemente por problemas técnicos, los cuales todavía no fueron precisados por Audi, llevan a que no pueda tampoco largar y Mm. volvemos a una grilla de 20 autos. Así es. Y pensando que íbamos a tener una grilla un poco más amplia, la verdad que nos limitaron ya estos dos problemas que iniciaron, ¿no? en la pista del fin de semana en Melbourne. Luego pasamos ya a la arrancada de la carrera. ¿Qué te pareció, amigo? Entretenidísima. Debo decir de que cuando yo estaba viendo los primeros minutos de carrera, sobre todo la primera vuelta, podríamos decir, del Gran Premio, me pareció todo muy caótico. Algo que hace mucho no veía en largadas de Fórmula 1. ¿Y por qué te lo digo? Muchas, incluso vi en algunos casos un three-wide, así como de tres pilotos que están ahí peleando la posición. Vimos sobre todo harto adelantamiento y después se la devolvían, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero quedar sobre todo con las grandes largadas que van a hacer los pilotos de, principalmente Charles Leclerc, una gran largada. Pilotos como Hamilton, que ya Claro, veníamos hablando de la gran ventaja que iban a tener, sobre todo aquellos motoristas de de Ferrari. Ferrari, con la largada a propósito de este esquema de turbo que es más pequeño y les permite también aumentar las revoluciones y la rapidez también de la aceleración del monoplaza en pista. Eso generó que por lo menos en la arrancada Charles Leclerc de la cuarta posición pasara ya justo en la curva en primera posición, peleando con George Russell en una pelea que hace mucho tiempo no veíamos en las primeras, sobre todo, vueltas, donde incluso podríamos decir, los comentaristas de la Fórmula 1 que estábamos viendo a través de la transmisión mencionaban lo extraño que era ver un Gran Premio de Australia y sobre todo un Gran Premio en general con una gran cantidad de lucha en pista entre la vuelta número 1 y la vuelta número 10, 11, Claro. 12 aproximadamente, donde vimos a Charles Leclerc y Russell y en algún momento el piloto Hamilton ahí intentando, ¿no? Quitarle la posición al piloto británico. Muy, muy adrenalínicas estas primeras vueltas del circuito y que nos dejaron también algunos problemas para algunos pilotos considerando la dificultad de la salida. Yo creo que Claro. eso también es algo muy interesante de ver y bueno, lo que pasó con Franco es algo muy destacable. Sí, un Franco Colapinto el cual logra esquivar a Lawson, quien se queda estancado en la Sí. salida y que de milagro no lo toca, lo cual incluso vemos la reacción en el courtroom Mm. eh, Russell, Sí, de de Russell, Russell. de esta sorpresa que tenían Sí. de cómo lo esquivó. Todos creían de que era probable que lo chocara. Sí, es Eh, que si uno ve la onboard, uno dice se lo había puesto y logra una reacción muy buena para poder sortear a Lawson en ese momento. claro, y en su momento cuando lo vimos, que fue la transmisión en la vuelta, si no me equivoco, 9. Mm. Vemos también
asociado a esto el Colapinto Stop and Go, Mm, que nadie entendía, el Colapinto and Go, que que lo nadie pintan entendía el gol, por sí. qué había sido, hasta que después nos enteramos de que se produjo por esta infracción del reglamento en el protocolo En de el protocolo de salida, salida, sí. producto de que el mecánico lo Mm, movió. Lamentablemente eso condiciona las aspiraciones del piloto argentino, que mm. dentro de todo tenía buen ritmo, Sí. siendo un Alpine el cual venía, como ya lo comentamos, no estaba con todas las expectativas que nosotros creíamos, pero que quizás si no hubiese pasado eso, Mm. estaría incluso rozando los puntos. Así es. Y bueno, en el caso de lo que había sido la parte inicial de la carrera, vimos también que quedaron muy relegados también pilotos como Antonelli, ¿no? En la largada, que desde una segunda posición termina en la séptima posición, si no me equivoco, en esta primera vuelta, y que después obviamente por el poder también de su monoplaza Mercedes, pudo remontar en pista. Y vimos también una buena remontada ya inicial de pilotos como Max Verstappen, que si bien en las primeras vueltas del circuito se mantuvo por ahí eh, no sé, el lugar 17, 16 en algunos casos, ya en algún momento ya pudo remontar y el ritmo, la verdad, que del Red Bull bastante bueno, marcándose un gran adelantamiento, algunos diciendo incluso que es el gran adelantamiento de este Gran Premio, que va a ser cierto el que va, si no me equivoco, a ocurrir ya hacia mitad de la carrera, Claro. una especie de exterior que se le hace a Albon, si no me equivoco, O Gasly, no me acuerdo bien. era un Williams, Sí. estoy Ah, casi era seguro, era William. un Williams. Ya. Y claro, ahí se ve que hay sobre todo un juego con la frenada, ¿no? Estira, ¿no? La frenada y puede llevarse, ¿no? El adelantamiento en las curvas, si no me equivoco, la número 9 y 10, Claro. que es uno de los sectores más entretenidos, donde antes, ojo, era una zona donde se iba a fondo. Y a Claro. día de hoy tiene que nacer y esto es lo más lamentable, ¿ya? Que a mí me dejó, que es que, bueno, uno ve cómo los motores van perdiendo potencia, ¿no? Al final de la recta, y pareciera ser de que ya hay un cierto punto donde los autos ya se empiezan a poner cada vez más lentos y luego toman la curva y luego el despliegue de potencia es enorme. El propio Charles Leclerc va a decir incluso, y esto es algo que no aparece en la transmisión que nosotros vimos, apareció después, que a mí me queda como un gran comentario, que es como un hongo, un mushroom, ¿no? Del Mario Kart, ¿no? Que es cuando aprieta, ¿no? El botón, el despliegue de energía es muy grande y eso obviamente nos permitió ver una pelea mano a mano, podríamos decir, entre Leclerc y Russell, que duró hasta el Virtual Safety Car, que obviamente se va a producir a propósito, ¿no? Del fallo de fiabilidad que va a tener el piloto Isaac Kayar. Claro, afortunadamente para las aspiraciones de Mercedes, solamente fue un virtual safety car, no fue un Mm, safety car, y tomaron esa posibilidad de el cambio de neumáticos, mm, el cual Ferrari dentro de la lógica apostó a que esos neumáticos, que al final terminarían durando 46 vueltas para el mm. equipo Mercedes, iban Paran en en la vuelta 12, claro, ¿cierto? para Sí. en la vuelta 12 en algún momento se iban a degradar y Mm, vemos un factor que cambia ahora dentro de la lógica de la mm. Fórmula 1. Así es. El año pasado estábamos hablando de la gestión de neumáticos Mm, y esta temporada la gestión es de la batería. mm. Eh, y lamentablemente para las aspiraciones de Ferrari, quienes apuestan a hacer una parada más entrada en carrera para poder llegar al final y pelearle en las últimas vueltas a Mercedes, no Mm. se concreta. Así es. Y claro, como tú mencionabas, ahora el despliegue de la gestión energética es lo que obviamente va a ser determinante, donde ya el problema se generaba en un inicio. O sea, recordemos que hay pilotos que mencionaron que ya en esta primera vuelta de calentamiento llegaron algunos con cero energía, ya en el inicio de la carrera, lo cual obviamente determina mucho, ¿no? La primera parte. Y además después vimos, ¿no? Que este tipo de problemas de esta gestión energética va a permitir que incluso haya cierta dificultad en la realización de algunos adelantamientos, ¿ya? Y aquí yo quiero plantearte una discusión, amigo. La Fórmula 1, a las horas después de haber concluido el Gran Premio de Australia, sale con una publicación en redes sociales en la cual muestra una diferencia de adelantamiento entre el año 2025 y el año 2026. Si no me equivoco, se menciona que dentro de lo que fue el Gran Premio de Australia el año pasado, tuvimos alrededor de 35 algo adelantamientos. Y en esta oportunidad, ahí dejaré la imagen referencial para que la puedan obviamente observar. Para este Gran Premio 2026 tuvimos un total de 120 adelantamientos aproximadamente. Ahora, es bien artificial incluso lo que menciona la misma Fórmula 1,
Porque claro, hay que notar aquí las grandes diferencias respecto a cómo se fueron llevando a cabo, ¿no? Esos adelantamientos en pista. Lo curioso va a ser es de que a las horas, ¿no? Después de haber publicado, ¿no? Esta información en redes sociales, se comenzó a ver una cierta censura por parte de lo que el mismo público, ¿no? Comenzó a mencionar respecto a cómo iban eliminando algunos comentarios, sobre todo los más críticos, respecto a lo que se pudo ver el fin de semana. ¿Qué te parece respecto a cómo está planteándose también esta idea de limpiar la imagen, podríamos decir? Después de tanta crítica, tanta quizás irregularidad que hemos podido ver también con todo este cambio de normativa, eh, ¿cómo sientes que lo está llevando también la Fórmula 1 tomando este tipo de decisiones y mostrándonos como que todo es perfecto de cara a lo que se nos viene con esta nueva normativa? ¿Qué sientes al respecto con esto? Creo que lo hemos comentado también, la Fórmula 1 es un negocio. Al final tienen que proteger a su negocio, mostrar cuáles son los aspectos que son interesantes para que la gente consuma la Fórmula 1. Creo que en este punto también quiero relacionarlo con otro aspecto. Mucha crítica en redes sociales existió respecto del lanzamiento de Drive to Survive de Netflix. Dicen de que ya no es lo mismo ver lo que se mostraba en temporadas anteriores a lo que se llevó esta temporada. Entonces, creo que en ese aspecto puede que la Fórmula 1 esté perdiendo potencia, en el sentido de que hay más críticas que halagos respecto de la gestión y cómo se está llevando la categoría. Y dentro de estos cambios, yo creo que la Fórmula 1 está apostando a aspectos más atractivos para la gente que fueron críticos. O sea, nosotros mismos nos quejábamos de las procesiones de la Fórmula 1. O sea, no podemos negar de que nosotros mismos dijimos, no, esta carrera fue aburrida, hubo 40 adelantamientos, fome, 20 adelantamientos, fome. Ahora de que hay más adelantamientos, nos enfrentamos a esto de, bueno, es artificioso. Lamentablemente, yo creo que en este momento no hay una fórmula concreta o específica con la cual la Fórmula 1 va a dejar conforme a todo. Y tienen que al menos resaltar algo positivo, porque si no nos quedamos con toda la negatividad. Así es, ese es el punto, ¿no? Lo que hemos venido hablando igual. Ahora sí considero de que la Fórmula 1, claro, está defendiendo su imagen, está defendiendo el marketing que quiere buscar también con esta nueva normativa y seguir en el fondo incluyendo nuevos públicos, que es lo que más quiere, considerando que estamos en los mejores momentos de la Fórmula 1, lo que ha sido su larga historia también. En ese sentido, claro, estoy de acuerdo contigo, donde aquí lo que se busca por parte de la FIA es cuidar el negocio, cuidar la normativa y no ver con tanta negatividad lo que va a ser el futuro de esta reglamentación. Sí, y hay que entender algo. La Fórmula 1 es de los deportes que más dinero mueve y que más fanáticos tiene. Hablamos de que es el deporte motor que más gente moviliza. Podemos también mencionar de que hay otras categorías como Rally, hay otras categorías como la IndyCar o la NASCAR que mueve mucha gente en Estados Unidos. Pero claro, a nivel principalmente global, el público estadounidense. claro, a nivel global es la Fórmula 1. Entonces, tienen que tratar de adaptarse a las nuevas generaciones, tienen que tratar de adaptarse a las nuevas reglamentaciones, tienen que tratar de hacer un producto visible porque si no, no lo consume la gente y ahora nadie lo ve. O sea, y es lo que conversábamos el año pasado, perdón por ser tan reiterativo con el año pasado, pero lo veíamos en tema de marketing. La cantidad de productos que se venden de Fórmula 1, la cantidad de gente que viste o vive con esos productos, La película, la cantidad de gente que fue a verla. La cantidad de influencers que están relacionados con la Fórmula 1 ahora. Quizás el pensamiento muy de viejo, en el sentido, antes no era así. Pero es que antes no era así. Es distinto, por ejemplo, compararlo con el fútbol. Que en el fútbol siempre ha habido esta pasión por el fútbol, siempre ha habido un gran flujo de mercancía, un gran flujo de... Todos sabemos que el fútbol es un negocio. La Fórmula 1 está en esa también parada. El problema es que nos enfrentamos con las generaciones nuevas de Fórmula 1, las generaciones antiguas de Fórmula 1, que son generaciones completamente distintas, y nos enfrentamos también a que también los pilotos tengan una voz y una opinión. Antes corrían, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, amigo,
Para seguir avanzando respecto al Gran Premio y ir terminando, ¿no?, lo que ha sido el análisis de la carrera, tuvimos, ¿no?, esta batalla y este problema a nivel estratégico, podríamos decir, donde va a marcar en gran medida lo que va a ser el resultado final de la carrera. En algún momento se habló mucho de la gestión de la estrategia de Ferrari. Pudimos ver a un Leclerc que tuvo unas buenas oportunidades de poder lograr, ¿no?, la victoria de la carrera. Y un Hamilton que también fue con una progresión de menos a más, ¿no? Sobre todo cuando llega ya al final de la carrera, a pocas décimas también del piloto monegasco. Una de las cosas que pudimos apreciar ya en quali, como les mencionábamos, es la gran diferencia que tuvo entre lo que serían los motorizados por Mercedes, en este caso el equipo de Mercedes, junto a lo que va a ser, por ejemplo, la tercera posición de Hadjar, donde si bien con Russell tuvimos 1 minuto 18, 518 milésimas, con Hadjar tuvimos 1 minuto 19 con 303 milésimas. O sea, estamos hablando de una diferencia un poco más de un segundo, claro, ¿no? Y para qué decir con Ferrari, que fueron también cifras que ampliaban, ¿no?, el segundo en cuanto a la quali. Pero en la carrera vimos diferencias un poco más apretadas. Pudimos ver de que Ferrari pudo en el fondo disputar este gran premio, peleando de tú a tú con los Mercedes, y eso es una buena sensación. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que va a ser la mitad de la carrera hasta el final, donde la situación pareciera ser de que se coloca un poco más neutral, donde vemos poco adelantamiento en pista y donde solamente se dedicaron los pilotos a gestionar neumáticos y energía. Fue el caso de los Mercedes, donde si uno, por ejemplo, observa las telemetrías, uno puede darse cuenta de que, por lo menos desde el cambio de neumáticos, si bien Leclerc, por ejemplo, va a tener un mejor ritmo que Russell, por lo menos en las primeras vueltas del uso del compuesto duro, uno al final se puede dar cuenta cómo los Mercedes seguían girando en casi los mismos tiempos. Claro. Por lo general no bajaban del minuto 23, se mantenían dentro del minuto 23.0 en algunos casos, y Russell sobre todo fue muy consistente en su vuelta a vuelta. Antonelli va a generar algunas diferencias, pero por lo menos va a mantener muy bien el ritmo, acercándose incluso en algún momento a unas 4.2, 4.3 décimas del piloto británico. Claro. Por otro lado, Hamilton va a hacer lo mismo, va a estar ahí cerca, ¿no?, al piloto Charles Leclerc, pero claro, el gran problema fue la decisión estratégica y de la entrada a boxes. ¿Qué te pareció a ti, amigo, la entrada tardía a boxes por parte de Ferrari, no aprovechando los virtual safety car? Primero, creo que concuerdo con lo que dice Hamilton, que había que apostar con uno de los dos pilotos. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. En ese sentido, Ferrari no tenía mucho que perder en apostar por uno u otro. Yo creo que quizás podía verse lo mismo que le discutíamos a McLaren la temporada pasada, de que se le está privilegiando un piloto por sobre otro. En este momento es la primera carrera de la temporada, no significaba mucho en verdad. Y quizás te permitía tener también otra visual respecto de cómo enfrentarte en la parte final. Claro. Pero yo creo que un aspecto que también es importante destacar en este minuto, y que lo discutíamos también, es la evolución de los neumáticos Pirelli. Porque nosotros veíamos degradación ya a la mitad de la carrera respecto de Russell. El neumático delantero izquierdo ya presentaba graining. Y nosotros en un momento en nuestro chat estábamos pidiendo de que se reventara para que tuviese la posibilidad Ferrari concreta de llegar. Pero lo que vemos en verdad fue una estabilización de tiempo en que Leclerc termina 15 segundos de la punta, y esos 15 segundos de la punta se mantuvieron constantes hasta el final de la carrera. Sí. Y Lewis Hamilton, quien se acerca a Leclerc, se acerca en las últimas 5 vueltas. Sí. Tampoco fue una abismal diferencia. Entonces, ahora vemos otro factor que también va a jugar, pero de otra forma, que son los neumáticos. Va a existir una mayor durabilidad de estos neumáticos, y en ese sentido nos llevarán nuevamente a ver poca estrategia por parte de los equipos, poco riesgo por parte de ellos, o nuevamente también vamos a ver gestión por parte de los pilotos para mantenerlos vivos, o quizás se olviden de los neumáticos y no sea un factor más en la Fórmula 1. De todas maneras hay que decir de que Pirelli ya había informado que acá la estrategia era una parada, claro, ¿cierto? El mismo, ¿cómo se llama el representante de Pirelli? Mario Isola salió diciéndonos antes de la carrera de que una buena estrategia era de pasar del compuesto medio al compuesto duro y con eso ya terminar la carrera. Claro.
muchos monoplazas se apuraron, sobre todo las escuderías se apuraron en la entrada a boxes, sobre todo podríamos decir la gran parte de la parrilla en esa carrera del día domingo, junto a los dos Mercedes que tomaron la decisión de entrar y cambiar a compuesto duro. Yo creo que por un lado la estrategia de Ferrari no era una mala estrategia. Claro. Si uno se basaba en el sentido común, uno esperaría de que, claro, las últimas vueltas, podríamos decir las últimas 10 vueltas, 12 vueltas de Mercedes, habrían el ritmo, el rendimiento hubiese decaído un montón. Claro. ¿Cuál fue el problema? Es que Mercedes nunca decayó en rendimiento. Estabilizaron, como tú mencionaste, los ritmos de carrera y sobre todo los tiempos por vuelta, aguantando un neumático más de 40 vueltas. Y claro, Ferrari estuvo esperando el momento, pero nunca llegó. O sea que podemos decir de que por un lado estos neumáticos Pirelli tienen un buen rendimiento, aunque incluso hay que decir de que por lo menos algunas escuderías sí sufrieron un poco más. Caso, por ejemplo, de McLaren, fue muy interesante. Un Norris que obviamente se veía complicado en algún momento con la gestión de neumáticos. Donde pudimos ver que también Ferrari no degradaba tanto. Ellos fueron muy sólidos en mantener la decisión de seguimos en pista con el medio. Todavía tenemos buen rendimiento y algo que extraer. ¿Cuál fue el problema? Es que la decisión de la entrada fue muy tardía, ¿no? Ya hacia la vuelta, si no me equivoco, 20 y algo, 26 puede ser. Creo que entró por ahí Leclerc primero y posteriormente Hamilton. Claro. La verdad que, claro, no era una mala decisión que le hubiese permitido, sobre todo a Ferrari, disputar, ¿no? la victoria de la carrera de cara al final. Pero claro, hay que decir de que el ritmo de los Mercedes era muy, muy bueno. Y sobre todo considerando de que quizás haber cambiado la estrategia y haber entrado en el Virtual Safety Car posiblemente tampoco hubiese alterado la carrera, ¿no? Por parte de lo que podía haber hecho el equipo, en este caso de Ferrari. Y yo creo que, claro, no fue una mala decisión, pero sí se podrían haber jugado un poco más con alguno de sus dos pilotos. Yo creo que también Ferrari apostó a que iba a existir otras circunstancias que pudiera permitir la salida de un Virtual Safety Car o un Safety Car directamente. Sí. Era un fin de semana como principio de temporada en el cual existió varios abandonos, existieron grandes problemas dentro de pista, incluso esta salida de esta aleta lateral de Checo Pérez. Yo creo que apostaron a eso. No resultó, pero tampoco creo de que Ferrari, viendo la potencia de Mercedes, hubiese logrado pelear mucho más. Y ahora la gran interrogante, y te la dejo planteada: ¿Mercedes mostró todo su potencial o tiene más? Tiene más para demostrar. ¿Por qué? Porque yo veo, y si, como tú bien señalaste en tema de telemetría, se mantuvo constante y el rendimiento no necesitó bajar más velocidad. Sus neumáticos al final terminaron durando, mantuvieron un ritmo el cual fue estable, no se presentaron con mayor problema en relación. ¿Tenía para dar más Mercedes? ¿Es más la ventaja que tiene? Yo creo que es probable. Si tanto se guardaron en las prácticas, en la clasificación, vimos una diferencia abismal con lo que va a ser el tercer clasificado, que va a ser Hadjar. En la carrera vimos una muy buena gestión, sobre todo de las diferencias. Uno pudo observar de que Russell en ningún momento estuvo más cerca de los 14, 13 segundos de Charles Leclerc, por ejemplo. Antonelli lo mismo. Antonelli estaba mucho más cerca de Russell que Leclerc del mismo Antonelli. Y claro, yo creo que sí, Mercedes posiblemente se esté guardando, quizás no esté queriendo extraer todo el potencial, considerando que estamos en un proceso donde el motor Mercedes también está en tela de juicio, claro, está cumpliendo la legalidad o no. Muchos ya hablan de que este ya es un motor ilegal. Y bueno, eso quiere decir también la propia seguridad que tienen no solamente el equipo de pilotos de Mercedes, sino también la gran confianza que se le ve en el aura del propio Toto Wolff. Claro. Lo vimos en la clasificación y después en la carrera. Entonces, acá hay una compenetración muy buena entre lo que podríamos decir pilotos, el monoplaza ya de entrada, y sobre todo también lo que está haciendo el equipo técnico y mecánico de la escudería de Mercedes. Yo creo que sí se están escondiendo un poco más y que posiblemente el rendimiento que le puedan extraer al monoplaza sea quizá un poco mayor. Veremos, porque hay que decir algo. Si bien Mercedes tiene un muy buen auto, un muy buen monoplaza en lo que es la gestión energética y sobre todo el despliegue de esa energía en las rectas, el paso por curva sí tiende a ser más lento, claro, ya que Ferrari, por lo menos en términos de chasis, sí tiene un buen monoplaza que por lo menos en curvas es uno de los más rápidos. O sea, se vio en las telemetrías que Charles Leclerc fue el piloto más rápido en el paso por curva. Y eso por lo menos nos dice algo bueno de Ferrari y que algo que puede pelearse de cara al año 2026.
Porque aquí lo que yo espero, por lo menos, amigo, es una lucha entre equipos. Claro. No quiero que el Mercedes se la lleve toda gratuitamente. Si van a ganar, que ganen con cierta competencia. Claro. ¿Ya? Eso es lo que uno esperaría. Y veo por lo menos que, por lo menos Ferrari, Red Bull, que también se le ve muy sólido, pero sí vería quizá a equipos como McLaren, quizá un poquito más por debajo. Pero sí, yo creo que Mercedes tiene un mayor potencial que extraer. Y veremos si es que los circuitos con más rectas van a demostrar un poquito más. Claro. Ahora, una pregunta, perdón por retroceder tanto en el tiempo. ¿Encuentras justo ahora que vimos la carrera este espacio de 5 segundos o 13 segundos que instauró la FIA obligatoriamente para la recarga para evitar este anti-lag? O, Yo estoy de acuerdo, no lo veo una mala decisión. Si esto beneficia, obviamente, la posibilidad de largada de los otros equipos y los pilotos, perfecto. Ahora, no sé si tendrá tanta utilidad porque lo vimos que también genera una serie de problemas. O claro, sea, hubo más tiempo, pero igual tuvimos pilotos que no pudieron largar bien o que perdieron mucha potencia inicial al momento de largar y que quedaron, obviamente, bastante rezagados en algunos casos. Yo tengo mis dudas todavía. Hay que decir, por supuesto, hay equipos que tienen un mayor potencial en las largadas. Pero claro, si lo comparamos con el resto de la parrilla, la verdad que ha generado también harto problema. O sea, esos 5 segundos que se amplían no necesariamente vienen a beneficiar al resto de equipos. claro. Y Ferrari se mostró muy sólido en la largada. O sea, Hamilton logró lo mismo. Si no es solamente Leclerc, Hamilton pudo remontar ya en la largada del Gran Premio. Entonces, sí, habría que matizar y sobre todo ir viendo cómo va a avanzar esto. Veremos si en China ocurre algo similar. O quizás los equipos ya entendieron mejor cómo poder largar el auto, cómo tener mayor concentración de energía para el inicio de la carrera. Al final las escuderías están aprendiendo sobre la marcha también. Claro. Y los mismos pilotos, o sea, lo dijo Russell y lo dijo Leclerc. O sea, al principio no sabían qué estaban haciendo. Ellos obviamente corrían Claro. y entendían obviamente que en algunos momentos había que hacer esto del clipping y del leave and coast para obviamente recargar energía. Pero claro, no se sabía muy bien qué tipo de gestión se iban a utilizar en las batallas en pista. Entonces, estamos sobre todo en un proceso, yo diría que todavía de aprendizaje. Estamos recién en esa parte inicial donde los equipos están recién entendiendo un reglamento. Claro. Porque ahora, claro, lo estamos viendo ya correr. Eso es muy diferente a lo que uno ve en el simulador. Claro. Es muy diferente a la experiencia, a los datos, a la información que tú puedes sacar de una práctica. Acá estamos viendo cuál es el rendimiento, cómo gestionan energía, cómo gestionan el neumático. Y es ahí donde yo veo de que se van a empezar a ver las diferencias. Vamos a ver si Mercedes concreta algo con una manera más, podríamos decir, con mucha más distancia de lo que va a ser el resto de equipos. No sé cómo tú lo ves, amigo, pero yo por lo menos tengo esa sensación. No, concuerdo. Además, la FIA misma ha estado modificando ciertas situaciones o circunstancias sobre la marcha. El mismo hecho de que se intentó eliminar esta zona de uso de recta, si no me equivoco, eran las curvas 5 y 6 Sí. sí, en Australia y que los equipos se opusieron y tuvo que dar marcha atrás a esta decisión la FIA. Habla de que hasta esta fecha no se tiene una real certeza o conocimiento de cuáles son las herramientas o cuáles son las directrices o cuáles son el camino que va a llevar o el futuro que va a llevar la Fórmula 1. Así es. Por ejemplo, hoy mismo, recién nos enteramos cómo va a ser estar dispuesto el Gran Premio de China en cuanto a estas zonas rectas o cuál va a ser la zona de sobrepaso. Entonces, si estamos así muy encima con esa información y a nosotros nos incomoda a los equipos que se planifican con tanto Por tiempo supuesto. o los pilotos que se planifican con tanto tiempo, debe ser peor. Sobre todo, que ellos lo tienen que vivir ahí mismo, in situ, y intentar extraer lo mejor que puedan con la información que tienen y con, obviamente, el rendimiento que puedan obtener y sacar en pista. La carrera obviamente va a terminar con una diferencia muy holgada por parte de Mercedes. George Russell va a cruzar, ¿cierto?, la línea de meta en primera posición, seguido por Kimi Antonelli con un muy buen, obviamente, podio para el piloto italiano. Y en tercera posición Charles Leclerc, muy cerca también de Hamilton, que apuró mucho al final, le sacó mucho rendimiento. Uno ve los tiempos de vuelta y los tiempos de vuelta de Hamilton son muy rápidos, podríamos decir las últimas 10 vueltas, ¿no? Donde obviamente yo creo que el mensaje, hay un mensaje detrás de
estar tan cerca de Leclerc. La idea de que él también está ahí, ¿no? Está cerca y obviamente yo veo mucho mejor al Hamilton. O sea, se nota que hay una Renació, recuperación sí. de Hamilton y hay una mentalidad también diferente por parte del Sí. equipo del piloto británico. Así que me alegra porque eso le va a hacer bien a Ferrari. Y le va a hacer bien también a Hamilton para motivarse también mucho más con esta nueva normativa que se nos viene y a ver si es que podemos ver este año sí o sí la primera victoria del piloto británico y quizás también la primera victoria de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, que es muy probable que esto suceda considerando el cohete que tienen de monoplaza. Sí. Así que la verdad que nos deja un gran premio, como hemos dicho, interesante, por un momento bastante adrenalínico, pero en algún momento también con hartos problemas. Por otro lado, también yo me gustaría también agregar lo que había sido también el resultado también de Red Bull, un Max Verstappen que terminó siendo igual el cabeza del equipo, ¿no? Claro. En esta carrera, y que tuvo una lucha muy intensa con el piloto Lando Norris, pero bueno, Lando se defendió muy bien y ahí uno puede ver también el gran problema de estos monoplazas con esta reglamentación, que igual les cuesta el adelantamiento. O sea, sin esa potencia energética, la verdad que es muy difícil no poder acercarse, considerando que Verstappen tenía incluso mejor ritmo por los neumáticos a lo que había estado haciendo también el piloto británico Lando Norris. Ahora, eso sí, yo creo que lo mismo, reitero, está enfrentándose a un Lando Norris que nos caiga bien o mal. Yo creo que a los dos nos caen mal. Eh, pero es el campeón vigente de la Fórmula 1 y por algo lo es. Por Sí, algo 2 temporadas estuvo peleando sí, por el supuesto. No campeonato. hay que desmerecer Claro, tampoco. no es, vuelvo a decir, no es un piloto que está corriendo en Williams, no está Mm, corriendo con un Williams, está corriendo con un McLaren mm. motorizado con Mercedes, el cual tienen el mismo tipo de motor que el equipo Sí, oficial. Las sí. únicas diferencias son el conocimiento, que es Mm, lo que critica ahora Stella y, mm. si no me equivoco, la gente de Alpine, perdón, Sí, Williams, Williams. en cuanto a la información que tienen del motor Mm, real por parte de Mercedes, mm, tema de conversación para otra oportunidad, yo creo. mm. Y por otro lado, sabemos de que la unidad de Red Bull está todavía en Mm, desarrollo. sí, sí. Veremos si es que obviamente esa mejora continua que vamos a ver quizás posiblemente en McLaren se puede evidenciar ya de cara a las próximas temporadas, considerando de que tienen un muy buen motor inicial, pero claro, como tú bien indicas, hay una gran queja por parte de Andrea Stella, lo ha mencionado, de la poca información que se le dio por parte de Mercedes al equipo, en este caso el equipo cliente, y yo creo que también es una jugada estratégica muy, Claro. muy evidenciable, o sea, vimos cómo McLaren fue el campeón pasado, motorizado por Mercedes, y cómo no el equipo que es el motorista no puede obviamente alcanzar al equipo cliente, que es obviamente algo que yo creo que a Mercedes también podríamos decir que le dañó un cierto ego Claro. también al equipo, considerando lo que se pudo ver y evidenciar en las temporadas pasadas. Así que la verdad que tuvimos una carrera con muchos matices, con mucha información. Este diálogo se podría ampliar mucho más porque hay muchos detalles que podríamos por lo menos revisar, pero yo creo que veremos qué nos depara China, considerando de que estamos frente a un circuito diferente, con una amplia recta, y bueno, veremos cómo van a comportarse los monoplazas para lo que va a ser este próximo Gran Premio. Y bueno, después de un análisis muy denso de tanto la situación del Gran Premio de Australia Mm. como lo que mayor nos llevó tiempo en este capítulo que fue de la Fórmula 1 actual, pido las disculpas si es que les cayó mal el comentario. También soy un apasionado por la Fórmula 1, el profesor Francisco también. Y es una discusión que vamos a tener durante toda la temporada y quizás esperemos que no sea en los próximos años también. Así es. Llegamos allá a las conclusiones finales de este Gran Premio de Australia, la primera fecha de esta temporada 2026. Amigo, ¿qué valoración le da a este Gran Premio? Yo le voy a poner un 6,5. Ya no es una carrera que me aburrió para nada. Yo creo que me tuvo ahí muy pendiente de lo que iba a suceder. Es una carrera que de inicio, si ese inicio se hubiese ampliado, esa disputa constante del primer lugar, posiblemente le hubiese dado una mejor nota. Pero creo que lo que vi en pista no necesariamente me generó una gran exaltación. Por lo menos si hablamos del comportamiento de estos monoplazas, pero quiero ser todavía, quiero tener buena expectativa, quiero mantenerme con cierta positividad de cara a lo que va a ser la temporada 2026. Eso, un 6,5 le pongo. Yo creo que para ser
la primera fecha en este cambio reglamentario le pongo un 6. Un 6 también. Sí, Ya. comparto tu apreciación en general. Mm, Un gran premio el cual nos mantuvo expectantes durante, yo creo, la mitad de la sí. carrera. Después de la parada de Ferrari se Mm, estancó y tampoco es que mostraran en mm. otros lados, salvo esa gran batalla entre Lawson y Checo Y Pérez. Checo, sí, muy buena también. Aguante Checo Pérez, Sí. púdrete Lawson. Un piloto, yo creo, y ahora lo puedo decir, quizás tenga fanaticada en este lado del continente, yo creo que no. Mediocre piloto Lawson. No puede ser de que Lindblad llegue Ya le gané y ya. ya te gane. Mm, Y Lindblad mostrando buena carrera, mm. luchando incluso con Con Max Verstappen, Verstappen, sí, le defendió súper bien. versus un Lawson el cual no sabe luchar No, sin chocar. no sabe. No sabe. Y que en esta nueva era yo creo Mm, que va a ser uno de los primeros en abandonarla. mm, Me arriesgo con eso. Pero creo de que hay más dudas mm, que coherencias o, digamos, respuestas. mm. Y esperamos de que se vayan disipando con el tiempo, porque si no, yo creo que la gente va a empezar a, a Y abandonar. lo más probable es que la visibilidad de la Fórmula 1 va a empezar a disminuir y eso obviamente se va a tener que hacer cargo, ¿no? Los entes encargados de poder administrar este deporte. Así que Claro. veremos qué depara el resto de la temporada. Amigas y amigos, hemos llegado ya al final de este capítulo de análisis del Gran Premio de Australia, el primer postcarrera, amigas y amigos de Escudería CF de este 2026. La verdad que estamos bastante contentos por lo que ha sido también estos capítulos de inicio de año y veremos cómo van avanzando también de cara a las próximas carreras con ya nuestra previa del Gran Premio de China, que obviamente se va a venir también a continuación para que obviamente estén expectantes y obviamente estén informados de lo que se nos viene para este fin de semana con un mes de marzo que inicia de manera muy intensa. Veremos qué ocurre también con los otros grandes premios que están todavía en duda a propósito del conflicto de Medio Oriente y que posiblemente lo conversemos en alguna oportunidad cuando tengamos una información mucho más clarificada. Amigas y amigos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, @escuderiasf en Instagram nos pueden encontrar. Por otro lado, también den un me gusta a este capítulo. Por favor, nos ayuda un montón, ¿no? Para poder seguir trayéndoles contenido. Y, ¿por qué no? Suscríbase y déjenos unos comentarios. Un poco también recogiendo cuáles fueron sus sensaciones de esta primera carrera de esta nueva era o nueva reglamentación. ¿Está de acuerdo con esa pregunta inicial que planteamos? ¿Está muriendo la Fórmula 1? Bueno, déjelo ahí en los comentarios y podemos dialogar también al respecto. Mi nombre es Francisco, soy la F de este proyecto. Mi nombre es Sebastián, soy la S de este proyecto y juntos hicimos un nuevo capítulo de Escudería SF. Nos vemos, amigas y amigos, que estén muy bien y no se aparten porque se nos viene la previa del Gran Premio de China. Chao, chao. Chao, chao. Oh, qué denso.